Muy bien, vamos a bajar el volumen acá. Esta es la segunda parte de la lección número 5, confesión y arrepentimiento, segundo segmento, segunda parte, y ya vamos para la pregunta número 9. Entre otras cosas, ¿a qué vino Jesús? Lucas 5:32. El mismo Jesús responde: no he venido a llamar justos. Esto quiere decir a personas que se creen justas, que están infatuadas. Y esto es muy delicado. Es verdad que algunas personas en su humildad, en su sencillez, en su sinceridad genuina y auténtica, pueden derramar lágrimas y pueden llorar, y muchos lo hemos hecho, yo lo he hecho, por los pecados que cometimos y que crucificaron al Hijo de Dios. Pero cuando esto se hace a través de estas campañas evangelísticas con altoparlantes para explotar los oídos, y todas esas historias llenas de emoción y de sentimentalismo enfermizo, esa infatuación en realidad conduce a muchos a un fanatismo ciego, y de eso sí que está lleno el mundo. Recuerda Apocalipsis 12:9, Satanás engaña al mundo entero. Este es el reino de Satanás, y donde más daño hace es en las iglesias. Esto es muy delicado entenderlo. Y esa infatuación, ese fanatismo ciego, los lleva a creerse justos. Jesús está aludiendo aquí cuando dice: no he venido a llamar justos, se está refiriendo a los sacerdotes que no querían recibirlo, no querían recibir su enseñanza, porque se creían demasiado justos y demasiado santos, y en realidad eran fanáticos. Esto es muy delicado. Ahora él dice: sino que he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Pecadores somos tú y yo, los desobedientes a la ley de Dios, los transgresores de la ley de Dios. Muy bien, entonces Jesús vino a muchas cosas, y de las más importantes es esta: vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Vamos para la 10ª pregunta. Pregunta número 10. 10ª pregunta. ¿Qué alcanzará aquel que confiesa sus pecados? Proverbios 28:13 nos dice el libro de Proverbios 28:13. Vamos a buscarlo. Dice: el que encubre sus pecados, los oculta, o entonces minimiza la gravedad del pecado, o entonces de alguna manera no confiesa para Dios realmente el pecado. Digamos que hace una confesión así, justificándose a sí mismo, vamos a decirlo de esa manera. El que encubre sus pecados, o directamente encubrir también es ocultar, los oculta, no los reconoce. Aquí dice: no prosperará, obviamente se refiere a prosperidad espiritual. La persona que pretende o quiere o aspira a ser cristiano y tiene esta actitud y se vincula a una iglesia y tiene esta actitud, espiritualmente no prosperará. Mas el que los confiesa, esos pecados, los confiesa completamente,
¿Quieres tener una idea de lo que es una confesión auténtica? Lee el Salmo 51. Muy bien. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dios tendrá misericordia con aquel que se humilla, que se somete y reconoce con dolor, doblega su orgullo para reconocer y confesar y pedir perdón, alcanzará misericordia. Y si en la primera parte dice que el que los oculta no prosperará espiritualmente, el que alcance la misericordia de Dios, obviamente que sí prosperará espiritualmente. Muy bien, vamos para la pregunta número 11. Pregunta número 11. ¿Por qué debemos confesar nuestros pecados solo a Dios? Marcos 2:7. Únicamente a Dios le podemos confesar los pecados. O sea que no hay nadie en este mundo al cual debamos confesarle nuestros pecados, sea quien sea, tenga el título que tenga. Muy bien, pero ¿por qué? Vamos a Marcos 2:7. La Biblia nos responde. Aquí está, ya lo encontré. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Nunca jamás, en ningún lugar de la Biblia, desde el comienzo hasta el final, Dios autorizó a algún ser humano, a ningún ser humano nunca autorizó, para escuchar una confesión y para él decirle, yo te perdono tus pecados. Porque aquí dice por qué. Porque el único que puede perdonar pecados y escucharlos, solo a Dios debemos hacerle la confesión, es el mismo Dios. Muy bien. Entonces vamos a tener algo en cuenta. Siendo así, obviamente que tú debes hacer una confesión. Por ejemplo, si eres una persona que vive en un lugar donde se puede escuchar tu voz cuando tú te arrodillas y derramas tu alma en oración, en humillación a Dios, para derramar tus lágrimas por tus pecados. Pues bien, si hay alguien que pueda escuchar o por las condiciones de las instalaciones donde estás, alguien podría escuchar, bueno, vete a un lugar, un cuartito, si es necesario el baño, donde nadie te pueda escuchar. Bueno, si vives en una finca, eso facilita mucho las cosas. O tienes una casa donde haya un solar bien grande y puedas estar allá solo, escondido, donde nadie te vea, muy bien. Pero si alguien te puede escuchar a una cierta distancia, entonces es mejor que hagas tu oración de la manera en que la hizo Ana. Voy a leer para ti en Primera de Samuel, capítulo 1. Bueno, voy a leerlo. Primera de Samuel, estaba en Ruth. Dice que mientras ella, Ana, estaba orando, el sacerdote Elí estaba observando la boca de ella, pero no salían palabras. ¿Por qué? Porque dice, a ver, yo lo encuentro, dice que ella oraba largamente delante de Jehová, dice, bueno, ella oró con amargura de alma y oró a Jehová y lloró abundantemente. Y quiero encontrar la partecita. Ay, Señor, ayúdame a encontrarla. Allá, versículo 13, capítulo 1 de Primera de Samuel.
pero Ana hablaba en su corazón, mentalmente, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Muy bien, allí cerca había un sacerdote que podría escucharla, y ella, siguiendo los dictados de su conciencia, no hablaba en voz alta, aunque se movían sus labios y el sacerdote podía verla, no sabemos exactamente a cuántos metros de distancia estaría. Ella no hablaba en voz alta. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante, muy oportuno. En caso de que alguien vaya a escuchar tu confesión, es mejor entonces que lo hagas en tu corazón, o sea, mentalmente, ¿ok? Porque solo Dios puede escuchar tu confesión y Él es el único que puede perdonarte. Vamos pues para la pregunta número 12. Esta es una pregunta muy pertinente y asociada a la pregunta anterior. Cuando ofendemos a un hermano, ¿qué debemos hacer? Bueno, y si ofendimos a un hermano, en ese caso, ¿qué debemos hacer? Y un hermano o un prójimo nuestro puede ser un familiar, puede ser nuestro esposo, nuestra esposa. No necesariamente tiene que ser solo un hermano de la iglesia, puede ser un vecino, un pariente, un colega del trabajo, un compañero de estudios. En Santiago capítulo 5, versículo 16, leemos: confesaos vuestras ofensas, o sea, que os hayáis hecho el uno al otro. Yo escuché un chisme acerca de ti, o conté, peor aún, un chisme sobre ti, o te robé mientras estabas descuidado, o bueno, o te hice cualquier otro mal o cualquier otro daño. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos ir con esa persona y de todo corazón, sinceramente, pedirle que nos perdone. ¿Por qué dice que le confesemos esa ofensa? Porque es probable que ella no sepa. Otros tal vez sepan, pero ella no. Muy bien, vamos entonces a la pregunta penúltima, pregunta número 13. ¿Qué garantiza el Señor si le confesamos nuestros pecados? Ya habíamos leído este texto en la lección número 4. De hecho, ya lo mencionamos varias veces. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El único que puede limpiar el alma de pecado es Dios. Es el único. Pero hay un sí condicional. Si confesamos solo a Dios esos pecados. Vamos para la última pregunta. Última pregunta, 14. Si dejo mis caminos y mis pensamientos malos, y busco a Dios, ¿qué promete el Señor? En Isaías 55:7. Vamos a leerlo. Aquí está hablando Jehová mismo, el Dios Rey del universo. Deje el impío su camino. Impío es la palabra más utilizada en toda la Biblia para referirse al que desobedece a Dios, al que transgrede la ley de Dios, al que practica el mal. Y Dios le da este consejo: deje el impío su camino y el hombre inicuo, significa malo, sus pensamientos,
y vuélvase a Jehová, o sea, conviértase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarle. Y esto es muy importante. No importa cuán malo haya sido ese pecador, no importa cuántos pecados ni durante cuántos meses, años o décadas haya practicado cualquier pecado. Si él va a Dios, abandona esos caminos, el arrepentimiento incluye lo que acabamos de leer aquí. Deje el impío su camino también implica abandone esos pecados. Y si realmente los abandona y los deja y se vuelve hacia Dios, o sea, le entrega su corazón a Dios, el Señor dice que tendrá de él misericordia porque Él es amplio en perdonar. Imagínate, repito, no importa cuán grave sea el delito, el crimen. Moisés, de 40 años de edad, cometió un asesinato y escondió el cadáver en la arena, lo sepultó en la arena. Y 40 años después, él ya había pasado un proceso de confesión y arrepentimiento. 40 años después, con la edad de 80 años, Dios lo llama para ser el general, el líder, el instrumento de Dios para sacar el pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, más de 2 millones de personas. Inclusive fue a Moisés que Dios le dio las 2 tablas de piedra con la ley de Dios, valga la redundancia. No importa el crimen, el pecado, el mal hábito, la mala práctica. Dios perdona todos los pecados. Es muy importante aquí leerte, gracias a mi Dios que me trajo a la memoria, Mateo 12:31, palabras de Jesús. Quiero leerte las palabras de Jesús, Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y toda blasfemia, toda rebelión contra Dios, toda ofensa, todo crimen, toda maldad. Por todo eso Jesús fue azotado, fue escupido, fue lacerado, fue flagelado, fue humillado, fue torturado y fue crucificado en una cruz. Él ya pagó por todo eso. No importa cuántos pecados ni la gravedad de ellos, todos ellos, o mejor, por todos esos pecados, Jesús asumió la responsabilidad, llevó la culpa sobre él y pagó por ellos. Si el diablo te dice, tú eres demasiado malo, Dios no te puede perdonar, has sido demasiado lejos, no lo escuches, no le creas, porque Jesús te dice otra cosa. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Vamos para una pausa, vamos a hacer aquí una pausa y ya venimos para el tercer segmento, la tercera y última parte de este estudio, de esta lección número 5.